algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. La realidad no es lo que percibimos, es lo que construimos en nuestra mente. Con esas palabras, Jacobo Greenberg marcó un antes y un después en la forma de entender el universo. Bienvenidos a Psique Interior, el lugar donde exploramos los misterios de la mente, la filosofía y el espíritu humano. Hoy entraremos en la obra de un hombre que se atrevió a ir más allá de la ciencia y tocar lo inexplorado, el psicólogo y neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum, un científico que buscó descifrar la naturaleza de la conciencia, un explorador que se adentró en el mundo de los chamanes mexicanos, como la enigmática Pachita, la curandera capaz de realizar operaciones imposibles con sus manos, un pensador que formuló la teoría de la latiz, una red invisible de información que sostiene la realidad misma, pero también un hombre rodeado de misterio, porque en 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, y hasta el día de hoy, su ausencia sigue siendo un enigma. Este no es un simple relato, es un viaje a las fronteras de la ciencia y la espiritualidad, un viaje hacia la pregunta más grande de todas, que es la realidad. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría cambiar para siempre la forma en que miras el mundo. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. Desde joven, se obsesionó con una pregunta que marcaría toda su vida: ¿cómo surge la experiencia de la realidad? Formado como psicólogo, se doctoró en neurofisiología y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. No era un hombre común. Mientras otros científicos se conformaban con describir el cerebro como una máquina biológica, Jacobo quería ir más allá, entender la conexión entre mente, percepción y universo. Su búsqueda lo llevó a combinar lo que pocos se atrevían: ciencia rigurosa y tradiciones espirituales ancestrales. Para él, estudiar la conciencia no podía limitarse a un laboratorio, había que observarla en acción, en estados alterados, en experiencias extraordinarias, en prácticas chamánicas. Por eso, viajó por México, buscando a quienes decían tener acceso a otras dimensiones de la mente, y en ese camino, conoció a una mujer que cambiaría su vida para siempre, Pachita, la chamana capaz de abrir cuerpos y sanar sin bisturí, sin anestesia, sin explicación racional. La historia de Jacobo Greenberg no es solo la de un científico, es la de un explorador del alma humana, alguien que se atrevió a pisar donde pocos caminan, el límite entre lo real y lo imposible. Y todo lo que descubriría después, lo llevaría a formular su teoría más famosa, la latiz. En su búsqueda de respuestas, Jacobo Greenberg llegó hasta una mujer rodeada de misterio, Pachita, considerada por muchos la última gran chamana de México. Pachita no era una curandera cualquiera, se decía que, en trance, podía invocar a un espíritu llamado Hermanito Cuauhtémoc, y que bajo esa presencia realizaba cirugías imposibles. Abría el cuerpo de los pacientes con un simple cuchillo de cocina, retiraba órganos enfermos y los reemplazaba por otros, que aparecían de la nada. Jacobo fue testigo de esas operaciones. Él, un científico formado en la universidad, observaba cómo la mujer abría a una persona sin anestesia, sin guantes, sin condiciones de hospital. Los pacientes gritaban, pero sobrevivían, y lo más impactante, muchos aseguraban sanar. En sus notas,
Greenberg describió escenas que parecían sacadas de una pesadilla y un milagro al mismo tiempo. Un hombre al que le extraían el estómago enfermo, y Pachita lo reemplazaba con uno nuevo, una mujer con problemas en el corazón, recibiendo lo que ella llamaba un órgano energético. Para Greenberg, aquello no podía ser un truco barato, era evidencia de algo más profundo, que la realidad podía doblarse, que la materia podía transformarse a través de la conciencia. Y ese fue el punto de inflexión. Lo que vio junto a Pachita lo llevó a replantearse todo lo que sabía de la mente y del universo. No se trataba solo de rituales ni de fe. Era como si Pachita tuviera acceso a una red de información invisible, un campo que no obedecía a las leyes comunes de la física. Ese misterio, Jacobo lo bautizaría más adelante con un nombre que cambiaría su vida, la latiz. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita, venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada. Lo que Jacobo Greenberg presenció en Pachita no era fácil de aceptar para un científico formado en la academia, pero tampoco podía negarlo. Sus propios ojos lo habían visto una y otra vez. Pachita, en trance, sostenía un cuchillo común, de cocina, y con ese cuchillo abría la piel de un paciente como si la carne se abriera sola, sin anestesia, sin bisturís de acero quirúrgico, sin equipos médicos modernos. El cuarto estaba lleno de gente que observaba, y Jacobo escribía en sus cuadernos cada detalle, con la precisión de un investigador, pero con el asombro de alguien que veía quebrarse la frontera entre lo real y lo imposible. Lo más sorprendente, no era solo que los pacientes sobrevivieran, sino que después juraban sentirse mejor, curados de dolores que la medicina tradicional no había podido sanar. Muchos aseguraban que Pachita les había cambiado órganos completos, hígados, corazones, riñones, y Jacobo anotaba que esos órganos parecían materializarse de la nada, como si fueran traídos desde otra dimensión. Él no podía aceptar que fuera simple sugestión. Había algo más, una operación invisible detrás de lo visible. Greenberg comprendió que Pachita no actuaba desde el plano físico, sino desde un nivel más profundo de la realidad, un nivel al que solo accedía a través de un estado alterado de conciencia. En sus escritos decía que Pachita se conectaba con un campo de información inmenso,
un lugar donde la materia se volvía moldeable, y donde el cuerpo humano dejaba de ser un objeto fijo, para convertirse en un holograma de energía. Ese descubrimiento fue devastador y fascinante para él, porque si Pachita podía hacer todo aquello, entonces la realidad no era un bloque sólido, sino una red que podía doblarse y cambiarse, una red a la que todos, en teoría, podríamos tener acceso. Greenberg entendió que lo que presenció junto a Pachita era una ventana a otra forma de concebir el universo, no como un espacio rígido y fijo, sino como un campo de conciencia en constante creación. Esa certeza lo llevaría, paso a paso, a formular su gran teoría, la latiz. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo, y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. La teoría de la latiz, después de años de investigación, de observación y de experiencias directas, Jacobo Greenberg llegó a una conclusión: la realidad no era algo fijo, ni sólido, ni independiente de nosotros, la realidad era una construcción. Él propuso que existía una red universal de información, una malla invisible que lo sostiene todo, una especie de campo donde está grabado absolutamente todo lo que existe, desde los átomos más pequeños hasta los pensamientos más complejos del ser humano. A esa red la llamó latiz. Según Greenberg, el cerebro humano no crea la realidad, sino que actúa como un filtro y como un proyector. Toma información de esa red universal y la organiza en imágenes, sonidos, sensaciones y recuerdos. Lo que nosotros llamamos el mundo real es en realidad el resultado de esa interacción. La mente interpreta, selecciona y acomoda lo que percibe de la latiz. Por eso dos personas pueden vivir un mismo hecho y recordar cosas distintas, porque cada uno, desde su estructura mental y emocional, construye una versión única de la realidad. La teoría era revolucionaria porque unía la ciencia con la espiritualidad. Por un lado, estaba en sintonía con los descubrimientos de la física cuántica, que hablaba de campos unificados y partículas que cambian de estado cuando son observadas, y por otro lado, conectaba con tradiciones milenarias que siempre habían dicho que el mundo es una ilusión, que la realidad que vemos no es la realidad última, sino una proyección. Greenberg describía la latiz como un océano de conciencia pura, y al mismo tiempo como una biblioteca infinita donde está inscrito todo lo que fue, lo que es y lo que será. El cerebro humano, con su red neuronal, sería como un espejo que refleja y distorsiona esa información. Esto tenía implicaciones tremendas, porque si la mente puede acceder a esa red, entonces puede modificar lo que percibe como real, puede cambiar el mundo, puede sanar el cuerpo, puede comunicarse con otras mentes a distancia, puede, en resumen, ir más allá de los límites que creemos que existen. Jacobo no hablaba de fe ciega ni de creencias religiosas, hablaba de experimentos, de registros, de observaciones, de casos que él mismo había presenciado. Su teoría de la latiz no era poesía, era la explicación más cercana que encontró para describir lo que veía junto a Pachita y en sus estudios con meditadores y chamanes. En la visión de Greenberg, no somos observadores pasivos, somos co-creadores de la realidad, y comprender esto no era solo un descubrimiento teórico, era una invitación a cambiar la forma en que vivimos, porque si la realidad se construye en la mente, entonces el poder de transformarla también está en la mente. La teoría de la latiz no era solo un modelo científico, era también una bomba filosófica y espiritual, porque si la realidad es una construcción de la mente, entonces lo que llamamos verdad absoluta se vuelve relativo, se convierte en una interpretación más, entre infinitas posibilidades. Jacobo Greenberg lo sabía. Por eso su pensamiento no se quedó encerrado en los laboratorios, sino que dialogó con la filosofía, con las religiones antiguas y con las tradiciones místicas que siempre habían hablado de un mundo ilusorio. Platón ya lo había intuido en su alegoría de la caverna, donde los hombres solo ven sombras proyectadas en un muro y creen que esas sombras son la realidad.
cuando en verdad lo real está más allá de lo que pueden percibir. En la India, los sabios del hinduismo hablaron de MI, el velo de la ilusión, ese engaño de los sentidos que nos hace creer que lo que vemos es lo único que existe. En el budismo, los maestros enseñaron que la mente no solo interpreta la realidad, sino que la fabrica, que lo que sufrimos o disfrutamos nace en el interior, no en lo externo. Y en el chamanismo mexicano, que Greenberg conoció de primera mano, la realidad podía alterarse al cambiar el estado de conciencia, porque al hacerlo, se accedía a esa red de información, a esa latiz que sostenía todas las formas posibles de existencia. Lo que Jacobo hacía era tender puentes entre la ciencia moderna y estas tradiciones ancestrales, diciendo que no se contradecían, sino que hablaban de lo mismo con lenguajes distintos. Las implicaciones eran gigantescas, porque si el mundo es una construcción mental, entonces también podemos reconstruirlo. La latiz no solo explica por qué percibimos, sino también por qué podemos transformar, sanar, crear, comunicar con otros a través de la conciencia, y hasta alterar lo que creemos inmutable. La conclusión es clara: la mente es la llave, la conciencia es la puerta, y la latiz es el espacio infinito donde todas las realidades posibles esperan a ser creadas. El misterio de su desaparición. En diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo aviso, no hubo señales, simplemente un día dejó de estar. Su esposa fue la primera en reportar que no regresó a casa. La policía abrió un expediente, pero las investigaciones fueron confusas, llenas de contradicciones, y hasta hoy, el caso sigue siendo un enigma. Algunas teorías aseguran que Greenberg fue secuestrado, porque sus investigaciones incomodaban a ciertos sectores del poder, no solo en México, sino también en agencias extranjeras que lo vigilaban. Hay quienes sostienen que la CIA estaba interesada en sus experimentos de telepatía y conciencia, y que fue silenciado. Otra hipótesis dice que su desaparición tuvo un origen más terrenal, una conspiración de personas cercanas, incluso sospechas sobre su propia esposa, aunque nada fue comprobado. Y existe también la teoría más mística, la que conecta con su propia obra, la idea de que Jacobo no fue secuestrado, sino que logró lo que buscaba: fundirse con la latiz, desaparecer físicamente para integrarse con ese campo de conciencia que tanto estudió. Lo cierto es que nunca se encontró un cuerpo, nunca hubo pruebas concluyentes, y su ausencia dejó más preguntas que respuestas. El vacío de Jacobo se convirtió en leyenda. Su desaparición hizo que su obra brillara aún más, porque ahora no solo hablamos de un científico, hablamos de un misterio vivo, un hombre que tal vez tocó el borde mismo de la realidad y nunca regresó. Cómo acceder a ese poder de conciencia. Jacobo Greenberg no solo quiso describir la realidad, también quiso mostrarnos cómo podemos entrar en contacto con esa red infinita, la latiz, porque según él, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Para Jacobo, el acceso a la latiz no requería rituales complejos, sino un cambio en la forma de percibir, un entrenamiento de la mente para dejar de imponer filtros y aprender a observar sin juzgar. Él proponía 3 caminos principales: la meditación. Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase. Te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. El silencio interior y la atención plena en el momento presente. La meditación servía para aquietar el ruido de la mente, ese ruido que actúa como una barrera entre nosotros y el campo de conciencia. Cuando el pensamiento se silencia, la red se hace evidente. El silencio interior no es ausencia de sonidos, es ausencia de juicio. Es mirar el mundo sin la necesidad de etiquetarlo, sin llamarle bueno o malo, sin dividirlo en categorías. Es aceptar lo que es, y al hacerlo,
La realidad se muestra en su forma más pura. La atención plena era para Jacobo una llave maestra, porque al enfocar toda la conciencia en lo que ocurre aquí y ahora, se rompe la ilusión del tiempo y del espacio, y en ese instante, el observador y lo observado se funden en uno solo. Grinberg también hablaba de las prácticas chamánicas, que alteraban la percepción para acceder a otros planos, pero insistía en que el poder no estaba en las plantas o en los rituales. El verdadero poder estaba en la mente humana, en su capacidad de conectar directamente con la latiz. Para él, todos tenemos esa posibilidad, pero la mayoría vivimos atrapados en nuestros filtros, en nuestras creencias, en nuestros miedos, y eso nos impide ver la verdadera naturaleza del universo. Acceder a la latiz era para Grinberg despertar. Era recordar que no somos solo un cuerpo y un cerebro, sino conciencia pura interactuando con el infinito. Ese era su legado, su invitación a mirar más allá del velo, a dejar de vivir como prisioneros de una realidad rígida, y atrevernos a tocar la red invisible que lo sostiene todo. Y aunque Jacobo Grinberg desapareció, su mensaje sigue vivo, recordándonos que el universo que vemos no está afuera, sino dentro de nuestra propia mente. Jacobo Grinberg buscó responder la pregunta más grande de todas, ¿qué es la realidad? Y en el camino descubrió que la respuesta no estaba en laboratorios llenos de aparatos, sino en la conciencia misma, en la forma en que cada uno de nosotros crea el mundo que habita. Su encuentro con Pachita, sus investigaciones sobre la mente y su teoría de la latiz nos muestran que la realidad no es algo fijo, es algo vivo, maleable, cambiante, y que depende de la manera en que la percibimos. El misterio de su desaparición sigue sin resolverse, pero quizá ese sea el mejor recordatorio de que hay fuerzas y verdades más grandes que lo que creemos conocer. Y ahora te pregunto, ¿qué realidad estás construyendo tú? ¿Qué mundo surge de tu mente cada día? En Psique Interior buscamos abrir esas puertas, llevarte a pensar más allá de lo evidente, a descubrir que el mayor territorio a conquistar no está en el exterior, sino dentro de tu propia conciencia. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas despierten a esta verdad. Y recuerda siempre, la realidad no está afuera, la estás creando ahora mismo, en este mismo instante, dentro de tu mente.